El 30 de marzo de hace 42 años, Israel se apoderó de 21.000 kilómetros cuadrados de tierra palestina y se los entregó a los colonos sionistas. Hombres y mujeres, sin importar su edad, fueron echados de sus tierras, sin una casa donde quedarse. De ahí nació el levantamiento nacional palestino. Protagonizaron huelgas y protestas denunciando la violencia de los israelíes, la discriminación racial, la confiscación de tierras y la destrucción de aldeas. Es decir, la expulsión de los palestinos de su patria. Bautizaron esa fecha el Día de la Tierra. Pero Israel reprimió las protestas a fuego y plomo. 6 civiles palestinos cayeron muertos, cientos de heridos y centenares arrestados. Israelis and Zionists not only took the land of Palestine and not only they expelled this population, but all the wealth of information about Palestine they met it. And so we are left with people without memory. And they inflicted upon us an artificial amnesia. Queda aprobado el proyecto de resolución como resolución 2334. אזרחי ישראל, אני רוצה להרגיע אתכם. ההחלטה שהתקבלה אתמול באו"ם היא מעוותת, היא מבישה, אבל אנחנו נתגבר עליה. בנוסף, אני הנחיתי את משרד החוץ So help me God. Congratulations, Mr. President. Jerusalén al-Quds, una de las ciudades más antiguas del mundo, situada en el Oriente Medio, territorio palestino ocupado por Israel. Este régimen ocupó primero la parte oeste de la ciudad en 1948, después de la Guerra Árabe-Israelí. El resto de la ciudad quedó bajo control de Jordania. En 1950, Israel estableció su capital en Jerusalén. En junio de 1967, Israel se apropió de la parte este de la ciudad y de la totalidad de Cisjordania durante la Guerra de los 6 días, una ocupación no reconocida por la comunidad internacional y condenada por las Naciones Unidas.
En 1980, Israel se anexionó Jerusalén Este. La ONU criticó a Israel, dijo que violaba el derecho internacional. La ONU, en señal de protesta, exigió a todos los países miembros trasladar sus embajadas a Tel Aviv. Jerusalén Este incluye la Ciudad Vieja, que es justo donde el Estado palestino pretende establecer su capital. En la Ciudad Vieja es donde se encuentra la explanada de las mezquitas, un lugar sagrado. La tensión se avivó en el año 2000, después de que Israel obligara a Jordania a abandonar la administración de este lugar santo. Provocaciones, represión y brutalidad. Así Israel reprime a los fieles palestinos justo en la sagrada explanada de las mezquitas. De acuerdo con el convenio israelí-jordano, los judíos pueden entrar en los recintos, pero no deben realizar rituales. Pero los colonos y militares israelíes irrumpen con gran frecuencia el sitio sagrado y cometen provocaciones religiosas. Los palestinos denuncian que Israel pretende judaizar el recinto y eliminar su identidad islámica para transformarla en un templo judío. Israel ataca las ceremonias musulmanas, les prohíbe el acceso a centenares de palestinos. Las acciones de Israel siempre estuvieron condenadas por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Ha acusado que Israel limita la libertad de culto y planta sepulturas judías falsas. Pero la bofetada más fuerte llegó el 13 de octubre. La UNESCO adoptó una resolución que niega todo vínculo entre el judaísmo y el Muro de los Lamentos en la explanada de las mezquitas, limitándose a considerarlo un lugar de culto musulmán. En primera votación, el texto fue aprobado por 24 países, 6 votos en contra y 26 abstenciones. Estos son los 4 puntos importantes contra Israel. 1. Israel, la potencia ocupante, no ha dejado de excavar en sitios históricos y saquear los vestigios milenarios. 2. Jordania debe ser quien administre la mezquita de Al-Aqsa. 3. Se condena el trato que Israel le da a los musulmanes y las restricciones que impone para que no ingresen a la mezquita. 4. Insta a Israel a detener los proyectos de construcción de un teleférico y un centro de visitantes en el lugar sagrado. La respuesta israelí fue suspender su cooperación con la UNESCO, pero ni esa medida ni los berrinches evitaron que la organización ratificara este martes la resolución. Members in the Assembly, which, under the leadership of Premier Ben-Gurion, Mr. President, on June the 19th, نفشل الأخير الأكبر وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. All of these years, presidents representing the United States have declined to officially recognize Jerusalem as Israel's capital. In fact, we have declined to acknowledge any Israeli capital at all. But today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital.
إن كان اليوم ولا غدا ولا بعد غد سنرجع إلى الإدراك وسنرجع إلى فلسطين وسنحرر الأقصى وسنحرر جميع فلسطين بأمر الله تعالى. The IDF is doing today what we do every day, defending our borders from terrorists who seek to harm our citizens. The IDF has an obligation to protect the citizens of Israel, which is exactly what we did today. Given the large number of injuries and deaths, the ominous statements made by Israeli authorities in the days leading up to the protest, as well as indications that the individuals killed or wounded were unarmed or did not pose a serious threat to well-protected security forces, and in some cases were actually running away from the Green Line fence, there are strong indications that security forces used excessive force. This is a matter that the Council should address and have a unified position towards. What's happening is a clear violation of the international law. We believe that the Security Council, to continue to disregard its responsibility, is encouraging the Israeli side to continue with this onslaught against our people, and we reject it. Matar a una enfermera a balazos, matar una enfermera que ayudaba a un herido, matar a una enfermera que solo tenía una venda en las manos. ¿Ese es el pueblo elegido? ¿Esos son los valores del pueblo que dice que lo escogió Dios? ¿O son los valores más siniestros y diabólicos que se exhiben al dispararle a alguien que atiende heridos? No hay excusa de nada, porque es el valor más básico de la vida, entendido por los propios y sagrados animales, a menos que los sionistas de Israel sigan algunas interpretaciones del Talmud, que dicen que todo aquel que no sea judío puede ser tratado como una bestia. Esta quizás sea la única explicación de por qué los soldados israelíes desprecian la vida humana y se ríen además cuando matan a un palestino, esta vez una enfermera. هاي السلاح بنتي اللي كانت بتحارب فيه الصهاينة هذا هو السلاح وهي ذخائر السلاح تبعت بنتي. Ella es Razan al-Najjar. De profesión, ayudaba a los enfermos a vivir o a bien morir. De convicción, solo quería paz para su patria, una tierra para los palestinos. هاي سلاحها هاي سلاح بنتي. هذا اللي كانت بتقاوم فيه الجندي اللي قنص على أي أساس النجاة، وهي أصلا كانت مستهدفة بنتي مش من أول يوم، كتير نجت من الموت كتير. Razan era una enfermera voluntaria. Fue asesinada por disparo de un francotirador israelí este 1 de junio. Estaba en Han Yunis, cerca de la valla fronteriza que tiene secuestrada a la Franja de Gaza.
Los soldados de Israel le dispararon cuando iba a curar a un enfermo. Trabajaba como enfermera de forma voluntaria desde el inicio de las protestas en Gaza, hace 2 meses. أنا إيش الذنب اللي ارتكبته بنتي، لكن أنا راح أطالب العالم كله بأجمع إنه يقف معايا ويساندني حتى أنا أجيب حق بنتي، وأنا بطالب من هنا إذا عايز صوتي يسمع كل العالم إن أنا بدي أرفع محكمة دولية ضد الصهاينة حتى أعرف أنا الحق على مين، شو الذنب اللي ارتكبته بنتي. Y es que ella le decía a su madre que no tenía miedo porque se sentía protegida por su chaleco blanco, su chaleco de médico, con vendas y banditas. تقدم إشي إنساني لأبناء وطني يعني كمان بنت، وخصوصي إحنا المرأة عنا منتقدة كتير في المجتمع. إحنا هدفنا واحد هو بس إنقاذ وإخلاع ونوصل رسالة للعالم إنه إحنا بدون سلاح قادرين نعمل كل شيء. Le despiden como mártir. Miles asistieron a su funeral. Su nombre hoy es usado para levantar aún más el grito de indignación. Un funeral masivo que se ha extendido como protesta en la Franja de Gaza, en toda Palestina. Y hasta en la ONU. كان آخر ضحاياه اليوم الشهيدة رزان أشرف النجار التي عمرها 21 عاما قتلت المسعفة التي كانت تقوم بمهامها الإنسانية النبيلة، حيث اخترق قلبها رصاصة أطلقت من ظهرها من قبل العدو الإسرائيلي وأنهت حياتها اليوم. En las últimas semanas, Israel sigue bombardeando la Franja de Gaza. Reprimió la manifestación de botes palestinos en el mar y continúa reprimiendo cualquier brote de protesta.